¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. O en el momento en el que estén sintonizando este nuevo programa de La Última Página, que ha sido bendecido por la glorificación aquí del magnífico, del único, del de broncíneas túnicas, el dueño de epítetos innombrables, innumerables, inclasificables, insólitos, incalculables e inabarcables, Sebastián Porrini, a quien saludo en esta ocasión y pido un fuerte aplauso de todos. Bueno, no pueden aplaudir, pero yo lo aplaudo. ¿Cómo le va, Porrini? Maestro. Usted ya... En algún momento vamos a hacer una última página. Sí, con público. En un teatro pletórico de seguidores sí. de La Última Yo Página. soñé con la arena y de ahí Verona. Es, bueno, todo exactamente, abierto. ¿no? Y me voy a sacar ese deseo que tengo de que lo aplaudan de pie y que lo ovacionen. Yo con laureles. Y que lo ovacionen a voz en cuello. Ay, por Dios, me van a tirar tomate. Viva voce que lo De ovacionen. viva voce, muy bien. ¿Cómo les va? Estamos aquí grabando nuevamente. Contentos de estar juntos. Contentos de estar juntos y estamos estrenando, no estrenando, sino probando La Última Página con cámara nueva. Hemos tenido algunos disturbios con la cámara original. El señor está prestando su dispositivo celular para poder grabar esto, porque todavía no tenemos presupuesto para comprar una cámara profesional. Con eso grabé Batman. Pero es mucho, sí. Batman de Mercosur, ¿no? Está mucho mejor iluminado todo, así que por ahí vamos a probar cómo sale. El editor evaluará luego de renegar con el hilo de Ariadna en soledad. No importa. No soy malo, no me diga que soy malo. No me haga sentir malo en mi maldad. No importa. Me imagino todo lo que habrá dicho. Yo puse la cámara así, pum, y me senté. Porrini le ha puesto mucha voluntad, ha dado avisos parroquiales, así que así estamos. Bueno, basta de cháchara, basta de reírnos de nosotros mismos y vamos a nuestro autor de marras, que hoy se las trae. Y esto va dedicado a los múltiples seguidores y comentadores y suscriptores que nos han pedido, casi con un grado de virulencia manifiesta, que dedicáramos un programa a un escritor, a un ruso, pero bueno, más que ruso de nacimiento, por supuesto, de nacionalidad, pero con una producción literaria en inglés que es Vladimir Nabokov, o Nabokov, no sé cómo se pronunciará, sepan disculpar. Yo lo conozco como Nabokov. Nabokov. Yo supongo, Vladimir, sí, habría que preguntarle. Nabokov, tal vez, qué sé yo, claro. Pero Nabokov. Vladimir Nabokov, señoras, señores. Lo vi con acento, ¿eh? Nabokov. Yo lo vi, Nabokov. Yo lo vi como Nabokov. Bien, bueno. Bueno, Nabokov, o como quieran llamarlo. Vladimir Nabokov, nacido en 1899, mismo año que Borges, y muerto en 1977, escritor, ensayista, poeta, entomólogo. Sí, señor. Entomólogo, que no es menor esa... No, claro. Ese oficio. Gran descubridor de mariposas. Claro, ¿cómo se llama? Leptirólogo. Leptirólogo, me parece que es así. Lo tengo anotado en algún lugar. Porque en realidad dentro de la entomología está el estudio lepidóptero. Lepidóptero. Claro, lepidóptero. Es un término griego. O sea, gran investigador de los lepidópteros, que después hablaremos un poquito de ello cuando abordemos. Pero bueno, en fin, Nabokov. Tenemos a un escritor que decíamos recién con Sebastián, si bien nació en Rusia, vivió en Rusia, al ser de una familia bastante bien acomodada, hay que decirlo, manejaba 3 lenguas básicamente, o sea, era trilingüe perfectamente, así como Borges también aprendió a leer antes en inglés que en ruso, manejaba perfectamente el inglés, luego por supuesto emigró hacia el Reino Unido, luego en los años 40 a Estados Unidos y prácticamente formó su carrera como profesor y como académico. Sí. Y como crítico, sobre todo, tiene 3 libros de crítica que son imponentes: Curso de Literatura Rusa, Curso de Literatura Europea y el Curso del Quijote, que es exquisito. Quienes tuvieron la posibilidad de hacer nuestro seminario el año pasado, vos hablaste largamente de los textos, de los apuntes que tiene Nabokov sobre... Nabokov es polémico, como lector incluso, como crítico, es polémico, es interesante plantearlo desde una mirada disidente, y creo, y ahí empezamos a meternos en tema, que la mirada de Nabokov es una mirada que está por fuera de su nacionalidad. Por ende,
sea, fuera de toda nacionalidad. Sí, señor. Creo que lo decíamos hace un momento. Sí, no sé si es ruso. No, es circunstancial que el apellido sea ruso y que haya nacido en Rusia. Es un europeo. ¿No? De hecho, hay una cuestión allí interesante, sobre todo en Lolita, novela de la que vamos a hablar en breve. Y en sus ensayos, por supuesto, de literatura europea. Vos fíjate lo que considera como literatura europea. Toma 7 grandes autores. Toma, los tengo acá. Jane Austen, Dickens, Flaubert, Stevenson, Proust, Kafka, Joyce. Autores de la disidencia europea. Bueno, qué sé yo. Austen, mujer, en la regencia. Dickens, el último gran victoriano, si se quiere. Flaubert, bueno, ya hemos hablado de Flaubert. Totalmente. Stevenson, un escocés que colosal. Proust, otro también que cierra la puerta. Maestro. Kafka. Y Joyce, un irlandés, ¿no? Digo, claro. Ahí hay una mirada. Que yo te decía, yo lo veo como un Joyce. Como un Joyce, tiene alguna cosa. Tiene algo medio... de escritor de escritores, ¿no? Exactamente, Nabokov. Tiene. O sea, uno. Me acuerdo que. ¿Cómo se llama este escritor? Cuentista, Batista. Vicente Batista. Vicente Batista, en una entrevista. Gran escritor argentino. Decía que cuando él leía a Joyce, sobre todo Ulises, era como un manual de literatura. O sea, uno abre cualquier página del Ulises, sobre todo el Ulises, y encuentra cómo resolverlo. Yo creo que con Nabokov pasa algo similar, siguiendo tu postulado. Sí, Diego, ahí es un maestro del estilo. Sí, bueno, de hecho... Nabokov, yo voy a leer algún fragmento de las novelas que vamos a tratar, porque vamos a tratar de hablar de unas cuantas, no de todas, porque algunas él no las tradujo, algunas las tradujo del ruso al inglés, las primeras... Es genial, se autotraduce. Se autotradujo, un genio, ¿no? O sea, las reelabora de una manera notable y después directamente escribe en inglés, ¿no? Todas las novelas ya del exilio. Posteriores. Que, como bien dice Diego, yo comparto, no es un escritor de la tradición rusa. No es ni un Dostoyevsky, no hay ningún ruso, fíjate. Por eso te digo, son europeos, pero aparte europeos medio, claro, ¿cómo decirlo? Border, de soslayo, claro, liminares. No hay tampoco un Tolstoy, ni un Turgenev, ni mucho menos un Gogol, nada, ¿no? Es decir, se ve mucho la tradición más centroeuropea, si se quiere, y por supuesto la tradición, como bien dice, digo, irlandesa, inglesa, exactamente. Yo diría, me permito, y tírenme con lo que quieran, para mí es un escritor inglés. Sí. ¿No? Norteamericano, por decirlo. Más norteamericano. Eso quise decir. Yo quisiera, inglesa. Sajón en todo caso. Yo creo que es más norteamericano que inglés. Norteamericano, tenés razón. Sí. Ya que permitís la disidencia, digo. Porque, bueno, de hecho hay alguna que otra cuestión allí a tener en cuenta. Acá el profesor tiene Lolita en inglés. Sí. Eso es una maravilla. Sí, porque he pasado a las filas del Kindle, ¿no? Claro. Merced a las recomendaciones acá casi está el mío, intensivas del profesor Porrini, que es un lindo tema para un recreo. ¿Cómo no? ¿No? Pero lo dejamos picando. La lectura en formato de historia. Mi próximo Porrini tiene libro. una lista de libros acá que no podemos publicar. No. Podríamos Nadie los puede. Quemados por la contrainquisición. Lo que ustedes ven es un cuarto de mi biblioteca. Todo lo demás son los libros prohibidos que no aparecen. El fin es África. Exactamente. Y es la única referencia que haremos a cierto semiólogo italiano. Y me perdí con lo que te estaba diciendo. La disidencia. Es más bien, para mí es un escritor muy influido por lo norteamericano. De hecho, si querés empezamos a hablar de su literatura. Vamos a la obra. Vamos a la obra directamente para no mezclarnos. Yo voy a hablar de Lolita, obviamente. Lolita, una novela polémica, por supuesto, una novela por momentos censurada, mal leída. El propio Nabokov dice, miren, leyeron mal mi novela. Totalmente. Porque la han tildado de pornográfica, ¿no? Bueno, hay 2 versiones de Lolita. Una del 62, dirigida por Stanley Kubrick, que, bueno, qué sé yo. Yo vi la otra. No me acuerdo el director, Jeremy Irons, que es una versión bastante bien adaptada, porque está Jeremy Irons. La escena cuando empieza el auto que va. El auto, pero bueno, ¿qué es Lolita? Bueno, Lolita, y acá voy a refrenarme, no voy a contar el final, así que invitación a que lean. Yo de varias pero no sí voy a contar la trama. La trama, básicamente. Lolita, básicamente, es una novela
narrada en primera persona, con una enorme introducción escrita por el falso psicólogo John Ray Jr., que atendió aparentemente en la cárcel, en prisión, recibió la confesión de un personaje que solamente se conoce como Humbert Humbert. Claro. Humbert Humbert, algo así, o Humbert Humbert. Escritor, profesor de literatura. Le gustan los nombres duplicados, ¿no? Ahora vamos a hablar de eso. Un profesor de literatura francesa, suizo, que está confesando su vida, está sentenciado a un juicio, se está condenado a un juicio por asesinato, ¿no? Ha cometido un crimen y él va a confesar los motivos por los cuales comete ese crimen. Entonces, ¿qué cuenta? Cuenta su historia y el centro de su historia es Lolita. ¿Qué es Lolita? Bueno, la cuestión es esta. Humbert Humbert viaja a Estados Unidos como profesor de literatura francesa hacia fines de los años 40 y tiene una obsesión por lo que en inglés se llama las ninfets, las ninfulas. Claro. Las ninfulas son, de alguna manera, esta especie de hadas, de ninfas en realidad, inocentes en apariencia, aniñadas, y ahí empezamos a meternos en un terreno pantanoso, porque básicamente la obsesión, exactamente, la obsesión de Humbert Humbert es una obsesión hacia las niñas, hacia las púberes, no hacia las niñas. Lewis Carroll. Lewis Carroll, bueno. Claro. Hay una cuestión allí, ahí sí es muy victoriana. Victoriana la cosa, ¿no? Sí. Entonces él está fascinado y se fascina con Lolita. ¿Quién es Lolita? Lolita es la hija de una mujer a la que él conoce, Charlotte Hayes. Él se casa con Charlotte, que es viuda, se casa con ella por el solo hecho de poder compartir tiempo con Dolores. En verdad se llama Dolores la hija, y él la bautiza como Lolita y luego es Lo. Claro. ¿No? Es una degradación del nombre, claro. ¿no? Un volver a la ¿cómo se dice? A la crisálida. Claro. ¿No? Como claro. entomólogo, es volver a la crisálida. Claro. Y él empieza a obsesionarse con esta niña de 13 años aproximadamente, que es Lolita. Y obviamente hay un episodio en el que él incluso planifica matar a su esposa para quedarse libre con Lolita, y no hace falta. Ocurre un accidente, la esposa Charlotte Hayes muere y él se queda a cargo de Lolita. Y ahí empiezan entre ellos la historia propiamente de Lolita, que es esta relación bastante explícita por momentos, bastante cruda por momentos, entre una púber adolescente, niña casi, de 12 años, 13 años, claro. Lo que hoy llamarían relaciones vinculares y sexuales intrageneracionales, ¿no? Para no decir que es estupro, para no decir que es pedofilia. Entonces, él se la lleva y hacen un viaje durante todo un año por Estados Unidos. Por eso te decía la presencia de Estados Unidos. Por momentos es una novela de viaje, ¿no? Como una road novel, ¿no? Una especie de tránsito. Y bueno, y pasan una serie de cuestiones allí. Y hasta ahí voy a contar el argumento porque lo interesante viene en la segunda parte. Claro. Lolita es una niña, entre comillas, con una perversa inocencia. Claro. Lo que le atrae a Humbert Humbert, no sé cómo se pronuncia, vamos a decirle Humbert Humbert, HH, es esa mezcla entre calidez delicada y una especie de vulgaridad, ¿no? Medio chabacana, medio mundana, como de duende, dice, como like a dwarf, como un hada. Sí, señor. Entonces, hay varios elementos que empiezan a circular en la novela y que tienen que ver con tópicos fundamentales. Yo tengo aquí marcados algunos. Influencias fundamentales. Hay quienes leyeron Lolita, y Nabokov hace una reconvención al respecto, como la lucha o el choque extracontinental. La vieja Europa, representada por Humbert Humbert, y la nueva nación norteamericana de los años 40, claro, que nace al mundo, la moralina norteamericana, y seduce con un grado, como bien decís, entre una moralina falsa, seduce a este profesor de literatura francesa, suizo, que se deja llevar y se deja atrapar por las redes de esta niña. Bueno, Nabokov dice, miren, es demasiado fácil esa lectura, ¿no? Claro. Y no es el objetivo de mi novela. Lo que en todo caso quiere plantear Nabokov, él mismo lo dice, que Humbert Humbert busca una hermosura inalcanzable
casi inefable, perfecta, que se termina corrompiendo cuando se concreta el acto pasional. Claro. Cuando de lo sublime, de la admiración, se pasa a la concreción pasional, Claro. comienza el proceso de destrucción de eso que es bello. Exacto. Y eso es un postulado estético. Es un postulado literario. Obviamente a lo Nabokov, ¿no? Por supuesto. O sea, a lo Nabokov, que es con una prosa magnífica, con una fuerte presencia no solo del estilo, del lenguaje, sino también de la trama. Tiene que ser una trama muy bien construida. Excelente. Y sobre todo, dejar de lado la identificación con el carácter del personaje. Exacto. No le interesa bajo ningún punto de vista a Nabokov, y lo dice en el curso de literatura europea, hay dos tipos de lectores, el mal lector y el buen lector. El mal lector es el que busca identificarse con un personaje y busca encontrar los sentimientos y las dimensiones psicológicas y psíquicas de ese personaje para entender que son formas del carácter humano. No, eso es materia de psicología en todo caso. La materia literaria es, el buen lector es aquel que lee no con el corazón ni con el cerebro, sino con la espina dorsal. Claro. Desde aquello que me moviliza, el centro, el eje, todo me tiene que movilizar. ¿Y cómo se moviliza el eje? A partir del lenguaje, a partir de la estructura, a partir de los detalles. En el prólogo a la novela, que en realidad es un prefacio del doctor, como les decía Ryan, dice lo siguiente: este comentador, porque se autodenomina comentador, debe ser excusado por repetir tantas veces lo que en sus propios libros y conferencias ha llamado como ofensivo y que frecuentemente es sinónimo de lo inusual. Porque dentro de una gran obra de arte, por supuesto, tiene que haber siempre originalidad, y por eso es muy natural, o debería ser muy natural, encontrarse con algo que más o menos no sea sorpresivo, ¿no? Es shocking surprise. No tengo la intención, dice, de glorificar a HH, lo pone así, a HH. Sin duda es un personaje horrible, abyecto. Es el vivo ejemplo de una moral leprosa, de una mezcla entre ferocidad y jocularity, no sé la traducción exacta en este momento, pero de ferocidad que traicionan a la miseria más suprema. Pero no conduce hacia algo atractivo. O sea, Humberto Humbert no es atractivo, no es un personaje horrible, pero es caprichoso. Y muchas de sus opiniones casuales acerca de las personas y de los escenarios y de los lugares que visita son buscando su propio lucro, ¿no? Buscando su propia satisfacción hacia la crítica, traducido rápidamente. Es una honestidad desesperada que atraviesa toda su confesión. Es una honestidad desesperada la que atraviesa toda su confesión y no lo absuelve de sus pecados y de su acto diabólico. Es abnormal, subnormal, no es un caballero, pero es tan mágico su canto, para que se me complica, pero tengo problemas con mi dispositivo, no lo puedo, ahí está, pero es tan mágico su canto, su magia, su prosa como un violín, que puede conjurar hacia la ternura y la compasión por Lolita, que nos hace entrar hacia un libro que, aunque aborrezcamos a su autor, nos seduce, ¿no? Es decir, no importa el carácter, no importa el carácter. Y la novela empieza con una cosa que es magnífica. Lo voy a leer en inglés, discúlpenme, y después vamos a tratar de traducirlo, porque es importante para que entendamos. Vos vas a leer algunos fragmentos de lo que... Para que entendamos cómo Nabokov entendía esto del estilo, de la forma y de los detalles. Escuchen la literación. Lolita, light of my life, fire of my loins, my sin, my soul. Lolita. The tip of the tongue taking a trip of 3 steps down the palate to tap a 3 on the teeth. Lolita. Que traducido al castellano es muy difícil. Lolita, luz de mi vida, fuego de mis entrañas, mi pecado, mi alma. Claro, pierde toda Lolita, separado. La punta de la lengua comenzando un viaje de 3 pasos hacia el paladar y hacia la punta de los dientes, de los 3 dientes. Lolita.
Bueno, la novela, ella era low, dice. She was low, playing low in the morning, standing 4 feet, 10 in one sock. Bueno, y empieza su relato. Ya ese comienzo, que juega con la fonética, sobre todo con los puntos de articulación, es para analizar largamente el sonido de la T, ¿no? El sonido de la Lolita. Que luego la palabra Lolita ha sido resignificada, bueno, hay una cuestión miles de veces. Sí. Pero aparte se llama Dolores. Y eso está escrito en inglés, está Dolores. Claro. Primero es Dolores, luego es Lolita y luego es Lo. Claro. O sea, va, como decíamos, reduciendo la personalidad. Va convirtiendo a Lolita en un objeto morfémicamente analizable, claro, fonéticamente analizable, y un objeto que termina siendo causa de la perdición propia de HH. Y vos mencionabas, y cierro con esto esta primera parte, vos mencionabas esta idea de que la duplicación, ¿no? Sí, Humbert es obviamente hay dos reminiscencias a Poe. La primera es que William Wilson, ¿no? El hombre que es acechado por su doppelganger, por su doble, y el poema Annabel Lee, uno de los últimos poemas de Poe. ¡Qué hermoso! Que es justamente qué pasa cuando el amor más pasional, más carnal, el eros más carnal, se manifiesta en una edad en la que la madurez espiritual todavía no es tan grande. O sea, estamos hablando de la adolescencia. Bueno, Annabel Lee es un poema que si lo leyera aquí spoilearía el final de Lolita, y no quiero hacer eso. Pero está basado básicamente en Annabel Lee, Lee, ¿no? La literación de las L's, qué sé yo. Pero también hay un tópico propio de Marqués de Sade, ¿no? En Justine, en la Carmen de Prosper Mérimée, el cuento clásico La Bella y la Bestia, la asimetría de edades, porque Hubert la conoce a Lolita cuando él tiene 37 años y ella tiene 13. Claro. ¿No? ¿Cuántas veces vemos latrocinios de ese estilo? No, eso se llama estupro, señoras, señores, no es amor intrageneracional. O amor desbocado, no me vengan con sonceras. Pero bueno, y está también la presencia, decíamos, de su oficio como entomólogo. Terrible. Porque de algún modo Lolita pasa por los distintos estadios. Y vos sabés que la mariposa vive ¿cuánto? 24 horas. Su esplendor, por eso es decir, la admiración es mantenerlo cóligo, virgo, rosa, ese sería el tópico clásico, ¿no? Exactamente. Recoge la rosa mientras está virgen, porque luego de recogerla pierde su esplendor. Y de alguna manera, semejante a lo que propone Thomas Mann en La muerte en Venecia. Yo estaba pensando en eso. ¿No? Esta cosa de la belleza en su momento esplendor, dejala ahí. Claro. No hay que corromper esa belleza. Totalmente. Porque es una belleza cuya esencia consiste en ser inalcanzable. Exacto. ¿No? El Ruiseñor y la Rosa de Oscar Wilde como antecedente también. Digo, empezamos a encontrar las resonancias de una literatura anterior que se resume en Lolita. Por eso concuerdo. Ya analizando sobre la marcha la obra, vemos que hay no simplemente una historia movida por una pasión descomunal y hasta, si se quiere, perversa, obscena, pornográfica. Eso es anecdótico. Fue citada como tal. Fue citada como tal. No sé, creo que es del 55. Pedofilia, que es del 55. Lolita es de 1955. Imagínense, Peleno McCarthy. Dios mío. Por eso digo, es tan norteamericana que duele. Incluso en su batalla legal por ser publicada. Claro. Esto, obviamente, después, si quieren, podemos hacer algunas ampliaciones en torno a lo que entiende el propio Nabokov como concepto de lector, pero por supuesto quiero que lo charlemos. Mira, Diego, vamos a hacer justamente como pendant. Yo tengo 2 o 3 preparadas, pero como pendant vamos a tomar entonces una novela del 69, 14 años después, que es Ada o el Ardor. Ada o el Ardor tiene una temática muy parecida, ¿no? Es en realidad, a ver, la novela se llama Ada o el Ardor, una crónica de familia. Ya empezamos con un temita bastante interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque el problema fundamental es el amor entre 2 niños. Por eso muchos la han catalogado como la anti-Lolita. Es decir, aquí no es un adulto
con una menor, sino dos menores que despiertan a toda la pasión de la sexualidad. Claro. Perdón. Y si no anoto esto, me lo olvido. Perdón por la desprolijidad. No, por favor. Gracias. Es decir, estamos ante... También es una historia que transcurre en un castillo, en el castillo de Ardis, donde, bueno, ahí se juega con el nombre, ¿no es cierto? Ardis es asimismo una variante de la palabra ardor, pero también es la punta de flecha entre los griegos, con lo cual hay todo un juego de palabras muy particular. Y mientras están armando, por ejemplo, en un momento el Scrabble, ¿no? En vez de ¿a qué están jugando, no? Claro, al Scrabble, ¿no? En un momento Ada propone poner la palabra insecto y se equivoca y pone incesto. Es decir, hay una serie de elementos alegóricos muy claros en la novela. El hecho es que la novela está construida sobre la base de un narrador y dos de los protagonistas que tienen a su vez sus propios escritos. O sea, ya de por sí estructuralmente es una novela polifónica, compleja, claro. Hay allí Ada y Van, que son los dos jovencitos, se conocen, ¿no? Cuando ella tenía 12 años y él 14, en Ardis, en este lugar que era la residencia de Daniel Vin, supuesto padre de Ada y padre real de la pequeña Lucette, ambas hijas de Marina Durmanov. Ahí está una rusa, ¿no? Esta Lucette, la tercera en Discordia, va a ser fundamental porque ella también la van a tener que incorporar a esos juegos sobre la base de que no hable, de que no se asombre. Entonces hay una serie de juegos eróticos en la novela que obviamente el escándalo fue enorme, ya que está exquisitamente escrita y posiblemente sea una novela perfecta en muchos aspectos. Uno de los principios de Nabokov es que lo estético, ¿no?, tiene que rozar aquello que es casi inmoral. Bueno. O rozar lo moralmente aceptable, ¿no? Es decir, tener una complicación grande desde el punto de vista de que estoy, como dice Diego, como me dice siempre, estás caminando por la cornisa, ¿no? En ese sentido, Nabokov es muy claro. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que ahí hay un padre que también está escribiendo una obra y que esa obra que escribe se llama, espérenme que la encuentre, se llama, ay Dios, ¿dónde lo tengo anotado? Lo tenía subrayado. La textura del tiempo. La textura del tiempo es la novela, ¿no es cierto?, que está escribiendo este buen señor o que intenta escribir. Él es un destacado profesor y demás. Discúlpeme. No es una... Voy a tomar un poquito de agua. En realidad es un ensayo, ¿no?, sobre el concepto de la narración, tan típico de Nabokov, lo por dice otra parte. Textualmente en el curso de literatura. Exacto. Es decir, todo aquello que Nabokov tomaba para sus clases, en buena medida también aparece en sus novelas. Sí. Y es una relectura de Lolita, pero desde un punto de vista mucho más, ¿cómo decirlo?, mucho más multiplicado, porque tenemos la versión de varios narradores. El narrador y estos dos que han escrito sus propios diarios. Es decir, la novela parece estar hecha como de fragmentos de ciertos elementos, ¿no?, que comportan la idea de que como el pasado ha quedado grabado en una serie de imágenes, esas imágenes, ¿no es cierto?, son como un caleidoscopio, ¿no?, una especie de revitalización de lo que se ha recuperado solo por imágenes. Hay una gran cantidad de fragmentos descriptivos y, por supuesto, como ustedes sabrán, en la novela aparece toda una caracterización de estas ninfulas, así como Dolores Hayes, ¿no es cierto?, en el caso de Hayes, ¿no? Hayes. Pero Hayes no es la madre de Lolita. La madre. Dolores, exacto. Tiene la particularidad de toda una descripción en este sentido. También hay como una especie de... Está leyendo un libro, escuchen el título, Ada está leyendo un libro que se llama Ada en el País de las Maravillas. Palace in Wonderland, ¿no? Un palacio en... The Palace in Wonderland. Claro, exactamente.
Alice. Ahí está. La papa, mirá vos. Se habla de una hada en el País de las Maravillas, ¿no? La alusión clara a Lewis Carroll y la idea de que justamente ya no hay acá una tendencia a la pedofilia o a la pederastía, sino que son dos chicos de la misma edad, ¿no? O sea, no habría esa condena moral, pero sí la habría en otro sentido. Está rozando lo que podría ser cierta problemática en torno al despertar erótico. Y, obviamente, Lucette, la tercera en discordia, ¿no? Que también, claro, la luz, exacto, la portadora de luz, con ese primo, ¿no? Que va a ser realmente como es una especie de medio hermano, por eso incesto, ¿no? El acto fallido. Claro, el acto fallido total. Siendo muy pequeña, desarrolla capacidades de conocimiento de lo erótico que son complejas. Es más chica que ella todavía. Dice ella, me enseñó cosas que yo nunca habría imaginado, confesó Lucette. Nos entrelazábamos como serpientes y resollábamos como pumas. Éramos acróbatas, mongoles, monogramas, adalucindas. Ella besaba mi crestic, mientras yo besaba el suyo y nuestras cabezas se cruzaban en posturas tan extrañas. Los chicos desarrollan un lenguaje crestic, ¿no? Desarrollan un lenguaje interior. Claro, en torno de todas las capacidades de la pasión, o sea, hay un despertar de la pasión. Por supuesto, tampoco les voy a contar el final. Pero piensen ustedes que todo esto está narrado cuando ya todo ha ocurrido y sobre la base de un enorme, digamos así, malinterpretación de la sociedad de la época. Malinterpretación, pero también porque los chicos no la pasaron gratuita. No es algo que pasó como si, no, sino que quedaron como marcados. No la pasó gratuitamente Lolita, como no la pasó. Totalmente. No es algo que fue una aventura y demás. Ahora, estamos en una temática. Pareciera que Nabokov está en esa sola temática y que es un obsesivo. No. Bien. Amantes del ajedrez. Otro tema. Otro de sus temas. Otra de sus pasiones. Era un gran ajedrecista, sí. Por otra parte. Nabokov era un gran ajedrecista, era un gran entomólogo, por decirlo más simplemente. Era un enorme cultivador de los idiomas, porque le encantaba todas las problemáticas del lenguaje y demás. Era aparte un enorme lector, lo sabemos y demás, y un investigador de ciertos aspectos de la vida cotidiana muy notable, un psicólogo en cierto modo, ¿no? Tiene una novela que se llama La Defensa. La Defensa, cuyo protagonista es Lusin, que es un obsesivo jugador de ajedrez, que en realidad el ajedrez es su vida exterior, porque no tiene vida interior. Es decir, es un monstruo, ¿no es cierto?, que vive encerrado, que no soporta la sociedad. Yo me imaginaba los grandes ajedrecistas, ¿no? Todos hemos leído la vida de grandes ajedrecistas y son tipos que están en el borde, ¿no es cierto? Son seres asociales y demás. Bueno, esta novela trabaja con eso, pero hay algo fundamental, que es lo original. Para muchos es la mejor novela sobre ajedrez que se ha escrito. Yo debo decir que he leído 3 o 4 y algunas son exquisitas. A mí me gusta y la defiendo siempre La Tabla de Flandes, de Pérez Reverte. Me parece una gran novela en ese sentido. Pero que acá tenemos una particularidad. Esto es más interior, no hay un crimen, ¿no?, como pasa en La Tabla de Flandes, o una serie de crímenes, sino más bien la búsqueda de un ser interior. Dice, no solo se divierte con el ajedrez, sino que parece celebrar un rito sagrado. No contemplaba las talladas crines de los caballos ni las cabezas brillantes de los peones, pero sentía con toda claridad que esta o aquella casilla imaginaria estaba ocupada por una fuerza definida y concentrada, de modo que le era posible concebir el movimiento de una pieza como una descarga, una sacudida o el fulgor de un relámpago, y el tablero entero de ajedrez se imantaba de tensión, y sobre esta tensión él ejercía un dominio total, concentrando aquí y liberando allá toda la energía eléctrica. El cansancio físico no era nada en comparación con la fatiga mental, que era su premio por el intenso esfuerzo y el éxtasis implícito en el juego mismo, que él dirigía desde una dimensión celestial en la que sus instrumentos eran cantidades incorpóreas. No, impresionante. La prosa de Nabokov. Y traducida,
y traducida, hace que él vea en los 64 escaques del ajedrez un mundo. Se aísla de un mundo, se mete en ese mundo. La pérdida de su padre, símbolo fundamental, lo va a llevar a una obsesión con el ajedrez, de manera tal que va a llegar a empezar a competir y a llegar a la cima del ajedrez. Ahora, ¿por qué la novela se llama La defensa? O como se la tradujo en un caso, La defensa de Luzin, porque es una defensa de él mismo también, es una defensa en una partida colosal en la que pierde, ¿no? Él juega en determinado momento una partida muy importante con otro gran ajedrecista que se llama, discúlpenme, voy a tratar de encontrarlo, pero bueno, Turati. Turati lo vence, él no encuentra la manera de ejercer la defensa, y es también la representación de dos visiones del mundo, ¿no? Luzin tiene una visión del mundo reconcentrada, tiene una visión del mundo terrible, de ser asocial, frente a un Turati que es lo opuesto, ¿no? Que es ese rival increíble, que a la vez roza la perfección porque tiene un valor poético notable, y Turati aparece aquí como el, digamos, blanco y negro, ¿no? Lo blanco y lo negro, lo opuesto, esa ambivalencia y esa complementación que es el ajedrez de por sí. Es decir, son dos formas de ver el mundo. Ahora, la novela no termina ahí. La novela luego, en una segunda parte, después de 8 capítulos que son increíbles, en una segunda parte entramos en el infierno de Luzin. O sea, hay un descenso, porque ha perdido. Y al intentar desarrollar una defensa sobre la base de una serie de principios es lo que lo va a obsesionar sobremanera. Se imaginarán hasta dónde, ¿no? ¿Qué ocurre? Dice, su proyecto consistía en cometer por propia voluntad un acto absurdo e inesperado que estuviera fuera del orden sistemático de vida, y de esa manera confundir la secuencia de jugadas tramadas por su contrincante. O sea, la vida es el ajedrez es la vida. ¿Cómo puedo quebrar esto, ¿no? Sobremanera. La novela demuestra dos cosas. Primero que, y no me cabe duda porque están los escritos de Nabokov sobre ajedrez, dominaba el ajedrez de una manera notable. No solo las leyes del ajedrez, sino era creativo. Claro, era un estratega. Era un estratega, totalmente. Especialista en pensar problemas. Exacto, los famosos problemas, que hay algunos que se llaman problemas de Nabokov, ¿no? En algunos casos. Yo no voy a contar el final, pero quiero hacerles alusión fundamental a, discúlpeme que me muevo un poquito, pero algunas incomodidades de salud me mueven a esto. Hay un elemento clave que es cómo escapar de la red del ajedrez, porque la obsesión lo está llevando a la autodestrucción. Novela exquisita. El estilo, habrán visto el fragmento que leí anteriormente, es de una perfección notable. Punto. La otra novela de la que quiero hablar es Barra Siniestra. El título da pie, barra, me dirán ustedes por qué, Barra Siniestra es, barra se llama al eje que divide en dos un escudo de armas, ¿no es cierto? Y en este caso es la historia de un filósofo en un país totalitario. Es decir, puede ser perfectamente el estalinismo, el nazismo, un régimen total, no lo establece, es un país imaginario, como la última de las novelas de la que voy a hablar. Allí también, ¿no? Posiblemente el trabajo de Nabokov esté fundamentalmente en que este profesor Krug, ¿no? Que es, aparte miren el nombre, Krug, tiene la particularidad de que tiene una familia, ¿no es cierto? Se demuestran todas las canalladas del régimen, todas las presiones y demás. Y este buen hombre no puede pensar ciertas cosas que el Estado opresor le está imponiendo. Valga decir que en derredor de esto hay todo un sistema de torturas, un espanto. O sea, fíjense cómo la amplitud temática, ¿no es cierto?, de Nabokov, gracias Diego, que lo hace pensar como una interpretación de la realidad en torno de una pesadilla, de una locura, ¿no? Es decir, la realidad puede convertirse en la mayor de las pesadillas para un ser humano.
Y la última de la que voy a hablar, y después de un cuentito, es Pálido Fuego. Pálido Fuego es de 1962, o sea, muy cercana a Lolita. Bueno, tema absolutamente diferente, totalmente diferente, lo que indica la creatividad de Nabokov. La resumo lo mejor que puedo y les digo, si quieren ir a leer Nabokov, yo empezaría por Lolita, como bien dijo Diego, es una joya, y después tírense en Pálido Fuego. ¿Por qué? Porque es otro mundo. No se tiren al Pálido Fuego. No, pero no se tiren al Pálido Fuego. Lean Pálido Fuego, exactamente. Bueno, Pálido Fuego es lo siguiente, escúchenme bien porque es una locura. Un escritor norteamericano, un poeta norteamericano, escribe un poema de 999 versos en una serie de días de los años 50, por supuesto esto lo ubica perfectamente en un tiempo real, un poema que tiene ¿cómo decirlo? Una extensión en tanto es una especie de oda, ¿no? Reflexiva hacia la vida. ¿Qué ocurre? Que a este poeta lo matan. ¿Y quién toma ese poema escrito en fichas, está escrito en fichas, y lo comenta verso a verso? Charles Kinbote, o sea, Charles Rey Caído. Rey Caído es bote, es arrojado. ¿Cómo está escrito? Bote. Kinbote, a ver, sí, puede ser. Bueno, acá está el poema, a ver si lo encontramos. Vos sí. Busca. Este buen personaje, escuchen bien porque el argumento es estupendo. Es un rey, monarca, de un país en el que ha habido un golpe de Estado y lo echaron, o sea, es un rey destronado, podría ser también el término, que toma el poema, es un obsesivo el tipo, en el exilio se ha hecho amigo de este poeta, le ha contado su vida, quiere que escriba una obra, y el tipo, al matarlo, al ser asesinado este poeta, él cree que ese poema está dedicado a él. ¿Me explico? Entonces, lee los versos, o sea, hace una interpretación desde su punto de vista, creyendo que es su vida. Entonces, cada verso, él lo relaciona, claro, cuando tomaron el palacio, y uno va viendo las dos historias. Por una parte, la del poema, que está completo al comienzo, la del poema, que es obviamente un texto escrito a vuelo de pluma, con lo cual no está ni corregido ni nada, y la interpretación que hace este Charles Kinbote, que es un delirante, ¿no es cierto?, que quiere ver en ese poema su propia épica. Un delirio total. Ahora, la novela es una perfección y por momentos yo les diría de un humor muy grato, porque hay Kinbote, sí, Kinbote. Sí, puede ser Kinbote. Creo que es rey caído. Sí, sería puede rey, ser. Boat suena bote. Bote de embarcación. Pero bueno, habría que hacer una... Bueno, una cosa, o sea, ya no es rey, ¿no? Es un rey... un rey de puesto. No es, claro, un rey de puesto. No es su nombre original. Él, exiliado, escapado de una revolución, la cuenta toda. La novela es su vida entremechada con ese poema que él quiere entender que es su vida, ¿no? Es un poco, por momentos parece un Quijote, ¿no? Es decir, ha enloquecido creyendo que poeta, claro, que ha escrito un poema que nada que ver, ¿no es cierto?, desarrolla sobre la base de su propia historia, nada que ver. Y lo último, hablar de la poesía, de los cuentos. La veneciana. Los cuentos de Nabokov son increíbles. Yo tomé uno, La Veneciana, que es el que tengo más a mano. La Veneciana es un gran cuento. Yo lo tengo en una edición de Alianza chiquitita, Alianza 100, que seguramente lo consiguen por ahí. Es un relato, para ser sinceros, porque es un poquito extenso. Pero a mí me parece que tiene la perfección de Nabokov. Y acá me voy a permitir, miren cómo describe a los personajes. Dice... Eran más o menos las 5 de la tarde. La madura luz del sol se posaba aquí y allá sobre la hierba y por los troncos de los árboles, se filtraba a través de las hojas y bañaba plácidamente la pista que ahora se empezaba a animar. Están jugando al tenis, otro de las pasiones de Nabokov. Había 4 jugadores, el propio coronel, el dueño del castillo, la señora McGraw, Frank, el hijo del anfitrión, y Simpson, un compañero suyo de universidad. Igual que la manera de escribir en momentos de reposo,
Los movimientos de una persona cuando juega nos dicen mucho acerca de ella. Ahí entró Nabokov. A juzgar por la manera brusca y rígida en que el coronel golpeaba la pelota con la raqueta, la tensa expresión reflejada en su rostro mofletudo, que daba la impresión de que acababa de escupir el enorme bigote gris y lo había posado sobre su labio superior, el hecho de que a pesar del calor no se hubiera desabrochado el cuello de la camisa, la forma en que efectuaba el saque, con las piernas firmemente apoyadas en la hierba y muy separadas, como dos postes blancos, se podía sacar la consecuencia, primero, de que no había sido nunca un buen jugador, y en segundo lugar, de que era un hombre serio, anticuado, testarudo, predispuesto a esporádicos arrebatos de furiosa cólera. Describe a los cuatro, no quiero aburrirlos porque vale la pena ver lo que hace. La historia es la siguiente. ¿Por qué la veneciana? Porque el coronel acaba de comprar a McGore, que es el marido de la mujer que está jugando allí, que está jugando con el hijo de él, y un amigo del hijo está jugando con el coronel, ha comprado este coronel un cuadro de Sebastiano del Piombo, ¿no? Siempre hay un Sebastián. Siempre hay un Sebastián Armando Lío. Sebastián Piombo, gran pintor del siglo XVI, italiano. Por supuesto el cuadro no existe, él lo describe. Y se da cuenta de pronto que el cuadro tiene un enorme parecido con la señora Macor. Dice, qué maravilla, hasta tiene una piel parecida, además, un cuadro del siglo XVI con una mujer del siglo XX. Bueno, esto deriva en algo estupendo. Hay, fundamentalmente, que un engaño doble, en muchos sentidos, no quiero contarles más porque si no lo voy a arruinar, pero un engaño en el que ocurre un hecho cuasi fantástico y en el que, en última instancia, la sonrisa del lector tiene que ver con la genialidad con la que lo construye Nabokov, porque nada resulta absolutamente molesto ni tirado de los pelos, es absolutamente real. Todo transcurre, se imaginarán, en una Inglaterra verde, acaban de cortar el pasto para jugar al tenis. El Kurt. El Kurt, exactamente. Tienen esa gracia, ¿no? de los grandes castillos ingleses y demás, y esta cosa de las formalidades y demás, y la doble vida. Y como el arte, que es algo que a Nabokov le interesa muchísimo, el estilo se refleja no por las citas eruditas, sino por una prosa exquisita. Tiene una prosa maravillosa, con lo cual uno puede llegar... ¿Prosa en qué sentido? Ustedes dirán, ¿qué significa maravilloso? Significa que puede desarrollar oraciones con una musicalidad, con un manejo del lenguaje, traducido, ya les digo, y a la vez profundizar en el comportamiento de los personajes, Ahí está. en la mirada exterior de ellos y en todo lo que queda picando, porque queda sutilmente picando la pelota, ¿no? En este caso el tenis. Uno se queda pensando, entonces, cuando traen las pelotas y son todas blancas y están todas... La descripción de ese mundo de perfección es algo que nos preanuncia claramente un quiebre. Y el quiebre va a estar. Cuando va a ver el Rolls Royce que tiene guardado, ¿no es cierto?, el coronel nuevo y demás, uno piensa, este auto va a ser el símbolo, y sí, y lo es. Nabokov no pone un dato por demás. Criticadísimo porque se decía, deja a los personajes muy por arriba. Yo no pienso en ese sentido. Lo que pasa es que él lo piensa psicológicamente. Son profundos psicológicamente. Perdón. Por eso, no, pero para hacer un empalme, porque bueno, obviamente Nabokov, gran narrador, gran traductor, gran poeta, te digo, Pálido Fuego es un poema, Sí, ya el poema es una cosa. Es un poema, sí, es estupendo el poema. Pero a mí me interesa invitar también, lo hemos hecho casi de soslayo, al Nabokov lector, ¿no? Al Nabokov ensayista. Ah, sí. Fundamentalmente, bueno, el curso del Quijote, polémico, si los hay. Critica el Quijote. El curso de literatura rusa, Sí. no lo he leído, así que no puedo hablar, pero sí he leído varios ensayos del curso de literatura europea. Y si bien podría acá hacer un comentario, bueno, un poco cuando le hicimos el programa de Stevenson lo mencionamos, lo que destaca de Stevenson, pero hay un concepto en Nabokov que es totalmente lo que acabas de exponer con mucha claridad, y que es esto que decíamos, ¿no? El buen lector es aquel que no se queda con la construcción del personaje y la posible identificación con él, sino aquel que puede leer desde la espina dorsal, ¿no? El que puede entender la textura interior
¿no? Dice, la textura interior de la vida es también materia de inspiración y precisión. Inspiración y precisión. En la que podemos otra vez encontrar este fundamento que lo hemos charlado con Diego Cirulo, con Fabio Villalba, con los muchachos de Banda Sonora Original, respecto del cine, donde el cómo es el qué. ¿No? Es decir, ¿qué voy a contar? Voy a contar la historia de un pedófilo. Bueno, no. Ese es para digamos, para charlar en el asado. Para charlar en el asado mientras está. No, una anécdota. Tampoco es un autor que, vos lo dijiste así, me vino a la mente esta idea que siempre hacemos una observación bastante quisquillosa y hasta artera con algunos autores. No es un típico crítico literario que le pone personajes a sus apuntes, ¿no? Totalmente. Digo, es consistente y consecuente con una concepción de la literatura que consiste básicamente en leer la literatura como forma, pero no como forma en el sentido formalista, aún siendo ruso. Sí, digo, no como forma pura o, como se dice, estilística o qué sé yo, o un esteticismo a lo Wilde o a lo Pater o a lo, ¿cómo es? El anuncio. ¿No? La belleza por la belleza misma, sino el trabajo casi arquitectónico de que la forma, el estilo y los detalles nos permitan entender la esencia y el contenido de la obra. Sí, señor. Y allí están incluidos el carácter de los personajes, la psicología de los personajes, el sentido final del texto, si es que existe tal cosa, la interpretación, que no alegórica del texto, sino lo que está diciendo es lo que realmente quiere decir. No voy a buscar, no, bueno, Humbert representaría al hombre caucásico que busca el amor eterno. No. Es verdad. Desde el primer párrafo de Lolita, desde el poema de Pálido Fuego, desde la descripción de los personajes en La Veneciana, el ajedrez en la defensa, el concepto de la pasión. Yo anotaba acá, el amor entre niños. Yo me pregunto, ¿existe la pasión entre niños? Claro. Pienso, por ejemplo, algo por ahí es muy tirar los pelos, cuando hicimos el comentario del libro de Monel, de Marcel Schropp, que tiene una construcción allí terrible. Qué librazo. Y pienso también... Otro que también las ninfulas... Por eso, daban vuelta. Por eso vino a mi mente el libro de Monel, de Marcel Schropp. Y adelantamos, porque nos pidieron también en uno de los programas cuándo vamos a hacer Stephen King. Sí, también. Y Stephen King, quierase o no, y ahora estoy recordando otro que ya viene a mi mente, Stephen King, quierase o no, no digo que esté influido por Nabokov, ni mucho menos. El terror de los niños. El terror de los niños, que se dirime en un momento de iniciación pasional entre ya no tan niños. Claro. En It. En los capítulos neurálgicos de It, hay una situación que, por supuesto, en los 80, imagínense, tiraron con de todo, básicamente. Hoy en día no te digo nada. Hoy en día. Es un tema que hoy en día sería aún peor, me parece. Pero hoy en día está tratado de una manera mucho más liberal, no más libre. Sí. Más liberal. ¿No? Más correcto políticamente. Sí, pero es una corrección política, lo voy a decir sin ambajes, si me lo permito, más no chabacana, menos profunda. Sin lugar a dudas. Más superficial, pero no banal, no, pues le da mucha bola, pero está tratado de una manera tan vacía de contenido que hay mucho continente y poco contenido. Es verdad. ¿No? Vivimos en una sociedad que se está planteando la pederastía. Sí, bajo el concepto de amor intrageneracional. ¿No? Bueno, pero complejo. Ese es para otro tema. Tracemos acá el límite, vamos a contenerlo, porque después nos dicen que nos vamos... ¿Sabes qué pasa, Diego? Nabokov trabaja, vos lo sabés muy bien, trabaja, y Lolita es un claro caso, y Ada o El Ardor es lo mismo, trabaja en ese límite moral. Bueno, ahí, porque... Pero lo hace... Vos fíjate que colosalmente. Él dice que Dickens era el último victoriano, y los autores que elige para desarrollar su curso de literatura europea, vuelvo a esto, son autores y una autora de cornisa. Claro. ¿No? Austen, la primera mujer que rompe con los esquemas de la regencia en el siglo XVIII, XIX, Kafka, ni hablar, Joyce, Stevenson, Flaubert, Proust, ¿no? Son personajes
que están en esa cornisa, Sí, ¿no? señor. Algunos tienen una cornisa más grande, otros tienen una cornisa mucho más delicada. Bueno, Flaubert. Flaubert, bueno. Madame bueno. Bovary, el escándalo. De acá solamente nos están faltando Dickens y Austen para hacer un programa, pero ya hemos hecho de todos. Pero bueno, más allá de eso... Vamos de Dickens, que me gusta mucho Dickens. Hay cosas Después vos sabés que hay un capítulo de El amor a los tiempos del cólera de García Márquez, que es un claro homenaje a Lolita. Sí. Lo dejo ahí picando. Sí, señor. Ya sé, sí, sí. Hacia el final de la novela. Totalmente. Que hay una cosa ahí con unos dibujos. Bueno, en fin. Bueno, en Memoria de mis putas tristes. Sí. El último, Perdón por lo de tristes, ¿eh? El último, y se llama así, la última novela de Gabriel García Márquez es un hombre setentón con una niña. Y bueno. Bueno, La invitación está hecha. pero no se queden con eso. El tablero está puesto. The board is set, dice Gandalf en un momento, le dice a Merry. The board is... o a Pippin. a Merry. The board is set. No, el tablero está puesto. A ley acta es, que sea lo que Dios quiera. Totalmente. Pero invitamos a que lean a Nabokov más allá de la humorada. Pero maestro, aparte en el estilo, en la sintaxis. Es pura literatura. Es literatura. Y traducido sigue siendo bello. Sigue siendo enormemente bello. Dedíquense a prestar atención, no tanto a la historia como a cómo la cuenta. Las historias son centro. Ya les digo, la defensa es un tipo que uno podría decir, me diría un alumno a mí, es un chabón que está loco y cree que el ajedrez es del mundo y se siente derrotado y punto, y se terminó. Ahora, la genialidad de todo eso es de una exquisitez asombrosa. Pálido Fuego también. Un delirante que cree que su vida pasa por un poema escrito por otro tipo que no tiene nada que ver, pero es su vida. Bueno, eso es espectacular. ¿Sabes qué recordaba, digo, cuando leí Pálido Fuego hace ya un tiempo, hace unos años? ¿Viste las críticas literarias? Sí. Que toman un verso y dicen y escriben 7 páginas. Ajá, fragmentos del discurso amoroso. Totalmente, totalmente. Ya hizo absolutamente toda la parodia, lo parodió de manera genial Nabokov, y yo no puedo creer que haya gente que lo siga haciendo. Lo parodió en Pálido Fuego, donde está toda esa miseria, no querer entender que en un verso pasa mi vida. No, Dios, bueno, maestro. Invitamos nuevamente a seguir leyendo, esta vez Nabokov, esperamos que haya sido de su gusto, y si no, bueno, siempre están abiertos los comentarios para que critiquen, observen, sugieran, dialoguen. Y Sebastián, gracias a vos, por todo. Y nos vemos en la semana, seguramente, en algún momento, ya juntos, ya de pie, ya fantasmas. Ya fantasmas. Que no muertos, ya no, fantasmas. No. Y el próximo lunes, como siempre... Inmortales tampoco. No, mejor no. El próximo lunes, como siempre, en una nueva emisión de La Última Página. Gracias por estar allí. Que tengan muy buena semana. Chao. Adiós. Gracias.